Vamos a continuar un ratito más. ¿Qué os ha parecido la oración del alma enamorada? Es una invitación a enamorarnos nosotros también del Señor de esa forma como solo los santos lo saben hacer. Y a desear, como hace Juan de la Cruz al final del poema, a que toda la creación, la encarnación, Dios mismo sea todo para Él. O sea, es llenarse de Dios sin nada más. Desnudarse de uno mismo para llenarse de Dios. Os voy a poner una canción de Amancio Prada, pero que es un poema de San Juan de la Cruz y que vamos a comentar y vamos a hacer que nos ayude también en este tiempo de Adviento y de Navidad. Vamos a ver si conseguimos que se oiga bien. Del Verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Si le dais posada, viene de camino, la Virgen preñada del Verbo divino. Del Verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Si le dais posada, viene de camino, la Virgen preñada del Verbo divino. Del Verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Si le dais posada, viene de camino, la Virgen preñada del Verbo divino. Del Verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Si le dais posada, viene de camino, la Virgen preñada del Verbo divino. Del Verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Si le dais posada, viene de camino, la Virgen preñada del Verbo divino. Del Verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Si le dais posada, viene de camino, la Virgen preñada del Verbo divino. Del Verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Si le dais posada, viene de camino, la Virgen preñada del Verbo divino. Si le dais posada. Le queremos dar posada al Señor en nuestra vida, en este Adviento, a esta Virgen preñada que ya viene de camino, aunque nosotros no nos lo creamos, y viene para poder nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Esta canción de Amancio Prada, pues parafrasea parte del poema In principio erat verbum de San Juan de la Cruz. Es un poema que él escribe en torno a la Navidad para cantarle a la Navidad. Es un poema que se divide en 3 escenas, podríamos decir. La primera escena es la de la creación, la segunda escena es la de la encarnación y la tercera escena es la del nacimiento de Cristo. Nos podría parecer que es un poema, pues, dulzón, melancólico, especial, podríamos decir, pero es un poema de una profundidad inmensa y que nos introduce en el misterio que vamos a celebrar.
El poema arranca de la siguiente manera. En el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo de Dios era que en el principio se decía. Él moraba en el principio y principio no tenía. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. El Verbo se llama Hijo, que del principio nacía. Hale siempre concebido y siempre le concebía. Dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Cuando amado en el amante, uno en otro residía, y aquese amor que los unos en lo mismo convenía, con el uno y con el otro en igualdad valía. Tres personas y un amado, entre todos tres y un amor en todas ellas, y un amante las hacía. Y el amante es el amado en que cada cual vivía, que el ser que los tres poseen, cada cual le poseía, y cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. Este ser es cada una, y este solo las unía, en un inefable nudo que decía no se sabía, por lo cual era infinito el amor que los unía, porque un solo amor tres tienen, que su esencia se decía, que el amor cuanto más uno, tanto amor más hacía. ¿A qué os suena? Al prólogo de San Juan. Juan de la Cruz toma realmente el prólogo de San Juan para arrancar este poema, y lo que hace es una confesión de lo que es el Verbo, lo que él entiende por el Verbo. Y luego, al final, habéis visto que introduce también a la Santísima Trinidad. Para uno poder entender y aceptar en nuestra vida lo que vamos a celebrar, hemos de ir al principio, al origen de ese amor inefable que Dios tiene por cada uno de nosotros. La palabra clave es principio. Ese principio al que yo me refería esta mañana, cuando os decía que había que hacer memorial de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ese es el principio, el origen de todo, el origen de cada uno de nosotros, de dónde venimos. Y al igual que Juan de la Cruz, tiene un contexto concreto, una familia concreta, un tiempo concreto, no es un ente. Cada uno de nosotros tenemos esa misma experiencia. Hemos nacido en un lugar concreto, en un momento concreto y en una familia concreta, la que Dios ha elegido para cada uno de nosotros, el tiempo propicio de cada uno de nosotros. Hemos de madurar también en ese tiempo propicio, en ese principio de nuestra vida, para poderlo llevar a la eternidad, a la inmortalidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? A veces uno se pregunta, ¿por qué soy franciscano, carmelita, trinitario, concepcionista? ¿Por qué en esta familia religiosa y no en otra? ¿Por qué el Señor me ha colocado aquí? Son preguntas que nos debemos hacer todos nosotros para entender lo que Dios hace en cada uno de nosotros, lo que hace en nuestra vida. Es ese principio, ese principio que indica en cada uno de nosotros, al igual que en San Juan de la Cruz y en Cristo mismo, la eternidad. Dios había preparado para cada uno de nosotros un plan concreto desde la eternidad. Esa eternidad que se hace carne, que se hace uno con nosotros. Ese diálogo amoroso del que habla Juan de la Cruz en esta primera parte del poema, en la Santísima Trinidad. El amor de las tres personas. Y es como un amor que se da solo en la Trinidad, si os dais cuenta. En ningún momento Juan de la Cruz habla del hombre.
Lo dejará para el final, cuando aborde el tema de la encarnación y del nacimiento de Cristo. Pero era necesario ese amor intenso que se da en la Santísima Trinidad entre el Padre y el Hijo, para luego poder nosotros también poder experimentar ese amor de Dios en nuestra vida. El Padre lleno de eternidad y de inmortalidad, el Eterno, en ese silencio de la Trinidad, Dios habla. Dirá el evangelista Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios y moraba con Dios. Y en cierto momento la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Por un designio de amor, nada más que por eso. Por el designio de amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Dios mismo se ha encarnado. Y sin esperar nada a cambio. Ahí está la grandeza de nuestro Dios. Ahí está la grandeza de lo que Dios hace en cada uno de nosotros y que nos hace participar también a nosotros de la eternidad. Está el Padre enamorado de su Hijo hasta tal punto que nada complace al Padre sino su propio Hijo. Por eso quien se parezca más a su Hijo será amado por Dios mismo. Parecernos a Cristo. Ser otros Cristos en medio de nuestro mundo. Ser capaces de que la Trinidad también nos habite a nosotros. Ese Dios que se ha hecho, que es Padre, y que realmente sintamos que Dios es nuestro Padre. Porque corremos el riesgo de repetir las cosas porque las sabemos, porque son así, porque lo pone en el catecismo. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre que ha creado el mundo, la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es el Hijo? Pues el Hijo es el Mesías, la segunda persona de la Trinidad. Que Él es el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. Y nos lo sabemos de memoria porque lo hemos estudiado, porque lo hemos aprendido, porque lo dice el catecismo, porque lo dice nuestra fe. Pero si nos quedamos solo en eso, no hacemos nada. Sabremos muy bien la teoría, pero no habremos experimentado a Dios en nuestra vida. Hacer la teoría práctica, sentir ese amor infinito de Dios Padre por cada uno de nosotros y que por amor hace que su Hijo se encarne y se haga como uno de nosotros, que tenga nuestra misma debilidad y nuestra misma carne para que pueda también transfigurarnos a nosotros. Dios que se hace hombre. ¿Quién es capaz de hacer esta experiencia de abajamiento solo por amor? Fijaos, voy a decir una cosa que puede sonar un poco aburrada, pero puede ayudarnos también. Solo estas cosas se pueden decir en pequeños grupos donde la gente no se va a escandalizar. Lo que ha hecho Dios por ti y por mí es como si tú te hicieras cucaracha por amor a las cucarachas. Esa es la gran distancia que había entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre, para hacerse como uno de nosotros. Es como si nosotros mismos fuéramos un Dios omnipotente, el Dios de cualquier bicho, insecto que os imaginéis, y por amor te hagas como uno, como ese mismo insecto, ese mismo animal. Pues eso mismo ha hecho Dios por nosotros. Fijaos cuánto amor nos tiene Dios, ¿eh? Dios nos podía haber salvado de 1000 maneras. Nos podía haber salvado, igual que hizo la creación de la nada, podía haber hecho así y ya está, la salvación. No tengo por qué sacrificar a mi hijo. Ese es un Dios egoísta. Ese no es nuestro Dios. Pues fijaos, era necesario que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnara y se hiciera como uno de nosotros por ese gran amor que Dios nos tiene. Ese amor que Dios tiene en su Hijo y que se transforma en amor a cada uno de nosotros.
En esta primera parte del poema, el cristiano, el hombre, es mero espectador, según Juan de la Cruz. Ve lo que está ocurriendo, ve esa relación intratrinitaria, pero no puede participar de ese amor, porque aún no ha llegado el tiempo. Pero anhela poder participar y estar en esa relación con Dios. Ese anhelo es el mismo que deberíamos tener nosotros. Ese amor de Dios que tantas veces hemos experimentado en nuestras vidas y que tantas veces olvidamos. Porque somos ingratos por naturaleza, no porque seamos más malos ni menos malos. A veces somos ingratos por naturaleza. Que me den. Pero ahí está la grandeza de nuestro Dios, que en ese amor único e intransferible viene a la vida de cada uno de nosotros. Hemos de quedarnos pasmados ante el amor inmenso entre el Padre y el Hijo. De ahí que nazca en nosotros también el deseo de participar en ese amor que canta Juan de la Cruz. Quedarse pasmados y decir, yo quiero participar también de esto. Yo quiero también participar en esta unión. Quiero que Dios sea todo para mí y yo sea todo para Dios. Pero para eso hemos de hacer la experiencia de la que os hablaba esta mañana. La segunda parte del poema habla de esta manera. En aquel amor inmenso que de los dos procedía, palabras de gran regalo el Padre al Hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía. Solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Pero aquello que se entiende de esta manera decía, nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía, y si algo me contenta, en ti mismo lo querría. El que a ti más se parece, a mí más me satisface, y el que en nada te asemeja, en mí nada hallaría. En ti solo me he agradado, oh vida de vida mía, eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, figura de mi sustancia, en quien bien me complacía. Al que a ti te amare, hijo mío, a mí mismo le daría, y el amor que yo te tengo, ese mismo es el que pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Es como una simbología nupcial. Son las nupcias del Cordero, está ya avanzando esas nupcias que Cristo quiere hacer con su Iglesia, que quiere hacer con cada uno de nosotros. El Padre que ama al Hijo quiere que éste sea amado mucho más. Por eso decide crear una esposa que le ame. De ahí lo que decía el poema, quien te amare a ti, más me amare a mí. Y quien no te ame a ti, no encontrará mi amor. Por eso Dios crea, Dios Padre crea, Dios piensa en la humanidad en términos de esposa para su Hijo. La creación entera es contemplada dentro del designio del Padre, creador del cielo y de la tierra. Por eso, cuando leemos el texto del Génesis, según va creando Dios las diferentes cosas, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando llega al hombre, ¿qué es lo que dice? Y vio Dios que era muy bueno, porque era a su imagen y semejanza. Esa semejanza que queda a veces opacada por nuestras miserias, por nuestras rebeliones, por nuestras rebeldías, por querer ser nosotros como Dios y querer ser nosotros los dioses de nuestra vida. Y manchamos la creación. Y somos infieles a ese Dios y a ese Cristo que se quiere desposar con cada uno de nosotros. Y que Dios lo ha concebido así, como esa relación nupcial.
que no debemos rechazar, que no debemos manchar, que no debemos ignorar. El diálogo entre la Trinidad, si os habéis fijado en el texto, va creciendo en intensidad, hasta que el deseo se hace realidad con la palabra del Padre. La creación se hace hecho. Ahí vemos todo el texto del Génesis. Dios que crea el cielo, Dios que crea la tierra, las plantas, los animales. Porque la palabra de Dios es una palabra eficaz. Dios nos echa atrás. Y en todo este complejo creativo de Dios, que Dios viene a regalarse con nosotros, dirá Teresa de Jesús, viene a divertirse con nosotros, hace Dios dos distinciones. Las criaturas de arriba, que son las criaturas angélicas, y la humanidad. Dios crea a los ángeles que sirven al Cordero y que también están al servicio del hombre, dirá Juan de la Cruz. Pero para eso hemos de dejarnos complacer por el Señor. Si las criaturas de arriba, dirá Juan de la Cruz, ya poseen al esposo en la alegría tan importante. Dice, los de abajo, nosotros, todavía no se ha dado el nacimiento de Dios, dice, poseemos al esposo en esperanza. Esa esperanza de la que yo os hablaba esta mañana. Que el esposo venga a nuestra vida. Que venga y la ilumine. Que no nos encuentre como a las vírgenes necias. Que nuestra lámpara esté bien preparada para cuando venga el esposo. Y podamos pasar al banquete del Señor. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena de aceite? ¿Tienes bien preparado el pábilo, la mecha? O bueno, ya habrá tiempo de prepararme para la venida del Señor realmente en mi vida. Quizás sea la última venida y te encuentre con la lámpara apagada, mal preparada, sucia, llena de pozos, que apenas alumbres. ¿Cómo estás tú ante la venida de Dios? ¿Cómo está tu lámpara? Que pueda decirte el Señor, pasa al banquete, siéntate a mi mesa, comparte el vino de la alegría conmigo. Y dirá el santo que una vez que la esposa sea transformada en amor por el amado, éste la retornará al Padre, para que la esposa goce ya del mismo gozo que goza Cristo con Dios. Es cuando ya podremos estar en esa intimidad con la Trinidad. Una vez que te hayas desposado por amor con Cristo, que hayas aceptado la voluntad de Dios en tu vida, que hayas acogido a Cristo en tu vida. Esa es la segunda venida, cuando Dios vendrá a llevarse consigo a las almas de los que esperan en el amor. Mientras tanto, estamos en esta venida expectante. Cada vez que repetimos en la Eucaristía, Maránata, ven Señor Jesús, ¿qué estamos diciendo? Quiero ser uno contigo. Quiero ser transformado. Quiero ser arrebatado contigo hasta tu gloria. Es como un gemido de esperanza, que desde la eternidad la humanidad está en pura expectación. ¿Qué es lo que ocurrió la noche qué es lo que ocurrió en el momento de la encarnación? Esa bella imagen que pone delante de nosotros de una forma plástica, ¿no? Parece como si el cielo y la tierra se parasen, estando expectantes, a ver qué dice María, esperando el sí de María. Cantamos, los cielos y la tierra están pasmados en tu sí, esperando tu sí. Ese sí de María que hace que la historia de la salvación y de la redención
comience en la tierra. Ese amor que se hace carne, que se hace hombre. Es ese mismo sí que nosotros damos al Señor cada día. Dios está expectante a ver si tu sí es real o es un sí de, por cumplir. Contaban los frailes antiguos que dice, ahora vosotros es diferente cuando vais a profesar. Pues claro, sois 4 o 5, pues el seguimiento de vuestro progreso, de vuestra profundización en el carisma, etcétera, pues es más personal. De cuando profesé yo, éramos 30. Y él decía al maestro, mañana toca renovar la profesión. Pues te ponías a la fila y pues renovabas. ¿Cómo es tu sí? ¿Es de esa forma porque toca? ¿O es un sí real? Poder decir, como hizo María, hágase en mí según tu palabra. Y que la palabra se haga carne en ti. Que el verbo de Dios, se haga carne en cada uno de nosotros. Esa es la forma que tenemos los cristianos de revivir nuestro Adviento, rememorado desde la necesidad de hacernos pobres para que el Señor nos enriquezca. Y en todo este tinglao, en toda esta historia, hay una figura que también nos hace pensar, que no es otra que la del anciano Simeón. ¿Qué hacía el anciano Simeón? El anciano Simeón esperaba la salvación. El conocedor como ninguno de las profecías, conocedor como ninguno de la Escritura. Y estaba esperando, aguardando la salvación. ¿Y qué es lo que hace Simeón? Cuando ve entrar a María y a José con el niño, lo coge en sus brazos y recita el Nundimitis que recitamos en las completas todas las noches. Ahora, Señor, según tu promesa, me has dejado ver la salvación. Ahora ya puedes dejarme ir en paz, porque mis ojos te han contemplado. En el momento en el que el anciano Simeón sostiene al niño en sus brazos, Simeón, el anciano, es sostenido por el niño. En el momento que tú y yo acogemos a Jesús como lo hace Simeón, no solo sostenemos a Jesús en nuestras manos, Jesús mismo nos sostiene y no nos deja solos. Es la experiencia que cuentan de Tomás o de Agustín, no me acuerdo, que va por la playa y dice que va viendo 4 pisadas y se siente seguro porque ve que va Dios con él. Y a cierto momento ve que solo hay 2 pisadas, 2 huellas. Y le dice, Señor, ¿qué ha pasado? Que me has dejado solo en los momentos de angustia ¿Y qué le dice el Señor? No te he dejado solo. Ahora te llevo en brazos. Te sostengo. Eso mismo hace Cristo con nosotros. Nos sostiene, nos lleva en brazos y nos acompaña y no nos deja solos. Es ese mutuo abrazo que Dios quiere hacer con el hombre y un abrazo que nada ni nadie nos podrá quitar. Sentirse en los brazos del Padre. Gozar por estar con Dios. En la misma escena de Simeón está la anciana Ana, que dice el texto evangélico que había estado casada de joven con 8 o 10 años con su marido y llevaba 80 años viuda, no sé cuántos años llevaba viuda, aguardando también en el templo la venida de Cristo. Tiempo largo, sin desesperar. Y cuando lo ve, empieza a profetizar, cuando ve al niño, de alegría, porque ha conocido a la salvación.
Tú y yo estamos llamados también a conocer la salvación, a reconocer a Cristo en nuestra vida, a reconocerlo como el único Señor de nuestra vida. La tercera parte del poema In principio erat verbum dice así: ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, la cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Preciosa esta forma de terminar el poema del nacimiento por San Juan de la Cruz. La Virgen estaba en pasmo, la madre estaba en pasmo, de que tal trueque veía, ese intercambio. En el llanto del hombre, Dios, y en el hombre entonces la alegría. Nuestra tristeza, nuestros llantos, nuestras lágrimas, acogiendo a Dios en nuestra vida, dejando que Dios nazca en nuestra vida, Dios los transforma en alegría. Y dirá el santo, dice, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Ese pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que está a distancia del hombre. Y de repente está con el hombre. Y de repente esa lejanía, esa distancia, queda suprimida. Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho como uno de nosotros. Es la plenitud de los tiempos que ha llegado a nuestra vida y que se realiza el rescate de la esposa, que dirá San Juan de la Cruz, el rescate de cada uno de nosotros. Cristo que se encarna por nuestra salvación, para la salvación de cada uno de nosotros, para nuestro rescate. Es el símbolo del hágase. Hágase en mí tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Hemos distinguido en esta última parte del poema 3 escenas. La primera es la encarnación del Verbo, que mora en el seno de María, y luego la tercera parte, el amor de Dios, como os decía. La Madre de Dios, la Virgen María, solo puede ofrecer su pobreza, que es el pesebre, como dice el santo. Y ese pesebre que se convierte en trono para Cristo, aunque le aguardará otro trono aún mayor, que es el trono de la cruz. Es asumir nuestra realidad de pobreza, porque aunque poseemos todo, somos pobres, para que Dios pueda nacer en nuestro corazón. Que en nuestro corazón pueda estar ya vaciado, como os decía al principio, de tantas y tantas cosas que impiden que Cristo nazca en nuestra vida. Os lo decía al inicio, ¿de qué he de vaciarme yo? ¿De qué he de ayunar yo para que Cristo pueda nacer? ¿Y qué le presenta María a Cristo como su gran cohorte? ¿No? La gran corte que Dios tiene en torno así. Unos animales, unos pastores y poca cosa más. Los más desarrapados de la tierra. Sabéis que los pastores en Israel eran gente despreciada, porque normalmente eran bandidos y ladrones. Y son los primeros en adorar al Señor. Son los primeros, los desechados de la tierra. Esta Navidad, que seamos nosotros capaces también de ser como los pastores,
Que dejemos que el ángel nos anuncie también a nosotros que ha venido la salvación al mundo, que ha venido nuestra salvación, que se ha hecho carne. Y puedas compartir esa alegría plena, ese gozo que nadie te podrá quitar. Que ese llanto se transforme en júbilo y que sea un llanto de alegría. Que nuestros llantos de cada día, nuestros lamentos, dejen de ser llantos y lamentos de tristeza y sean llantos de alegría. Y en este admirable intercambio del amor en el tiempo y en la eternidad de Dios, ya sí que está el hombre implicado. Ya no estamos como meros espectadores. Participamos de la grandeza de la creación. Participamos de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Serán los otros los que nos contemplen y se admiren. Porque tú has sido capaz de acoger a Cristo y de dar a Cristo. Que no nos dejemos cegar por las luces externas. Nuestras ciudades se engalanan en este tiempo, se llenan de luces, de más luz si cabe. Luces que nos hacen de, pues qué bonito está todo, qué estupendo, que nos ayudan también a entrar en este tiempo. Nos ayuda también a entrar en este tiempo todo lo que nos rodea, pero que no nos despiste, por favor. No nos despistemos de lo que es realmente lo importante. Juan de la Cruz, a lo largo de toda su obra, a lo largo de toda su vida, tiene un concepto positivo del hombre, aunque muchas veces parezca el cantor de la negatividad, es todo lo contrario. Canta a la positividad del hombre. ¿Por qué? Porque Juan de la Cruz ha descubierto que hemos sido creados por amor y llamados a ser amor. Y estamos llamados a participar en la vida divina. Estamos llamados a participar de la vida divina, si nos dejamos invadir por el Señor. Yo no voy a decir mucho más. Creo que dejarse invadir por la presencia del Señor en nuestra vida es lo más importante que tenemos. Vaciarnos de nosotros mismos para que Dios pueda llenarnos es lo mejor que podemos hacer. Y transmitírselo a los demás es nuestra misión. Esa misión que hoy, concretamente, el Señor pone en nuestras manos. Que podamos poner paz donde haya guerra. Que podamos poner alegría donde haya tristeza. Que podamos ser capaces de darnos y entregarnos a los demás por amor. Por ese mismo amor que Dios nos ha tenido. Por ese mismo amor que todos hemos experimentado. Por ese amor que no nos ha dejado solos. Por ese amor que está esperando que nosotros también seamos capaces de dar amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos queda ahora media hora, ¿no? Para que celebremos la Eucaristía. Os invito a no romper este clima de oración que hemos traído hasta ahora, que también rumiemos estas tres partes del poema que Juan de la Cruz nos ha propuesto. La primera parte, ese como el prólogo de San Juan, ese Dios que está en el cielo, que está en relación con la Santísima Trinidad, dejarnos invadir por la Santísima Trinidad, sentir que somos espectadores de lo que allí está sucediendo y que no está sucediendo por algo en balde. El poder sentir también nosotros que Cristo se encarna en cada uno de nosotros. Y por último, que viene a nacer en cada uno de nosotros. Y así podremos también nosotros ser portadores de buena esperanza. Esa esperanza de la que
Juan de la Cruz hoy nos ha invitado a alcanzarla. La esperanza tanto alcanza como el que acoge a Cristo en su vida y se llena de esa alegría y de esa esperanza.